La retirada de Camarones. Y el libro del cual hoy queremos hablar y que hemos seleccionado, este programa dura 20 minutos, es un programa relámpago que vamos a tener cada lunes a partir de las 8:30 de la mañana. El presidente Daza por el general Enrique Vidaurre Retamoso, que es una gran obra, un gran libro bastante revelador acerca de un suceso bastante cuestionado en la historia y en la historiografía boliviana y en la historia de la Guerra del Pacífico en realidad, como es ese famoso suceso de la retirada de Camarones. La retirada de Camarones. ¿Qué pasó en Camarones? Que es un lugar, un sector que estaba por entonces en el Perú, cuando sobreviene la Guerra del Pacífico, en territorio peruano, cerca a Arica, más o menos por la zona de la provincia de Arica. ¿Qué pasó en Camarones? ¿No es cierto? Hay una crítica, es el origen, es un hecho transversal que marcó a fondo la historia de la Guerra del Pacífico y por ende el destino futuro tanto de Bolivia como del Perú y también de Chile y de la propia guerra, incluso de la situación actual de mediterraneidad de Bolivia. La retirada de Camarones, el año 1879, en diciembre de 1879, se dice que, según la historia oficial, los textos oficiales de historia, que el presidente Hilarión Daza, el general Hilarión Daza, habría ordenado una contramarcha, o sea, una retirada, cuando estaba marchando hacia Camarones en una operación militar coordinada con su aliado, el Perú, ¿no es cierto?, y que habría ordenado hacer una retirada por cobardía, por traición a la patria. Luego se lo acusó por traición a la patria ante la Corte Suprema de Justicia, y que habría sido un descalabro y uno de los motivos principales de una tragedia en la Guerra del Pacífico y de un desastre en la Guerra del Pacífico y de la, entre comillas, derrota boliviana de la Guerra del Pacífico. Pero ¿qué pasó en realidad? ¿Hubo esa traición o no hubo esa traición? Hablar de este tema, estimados amigos y amigas, nos da una muy buena ocasión de hacer una reflexión honda sobre la Guerra del Pacífico y sobre la alianza entre Bolivia y el Perú y lo que Bolivia hizo y el Perú hizo. A Bolivia se le acusa en el Perú de traidor, de cobarde. Hoy mismo es visto en el Perú Bolivia como cobarde, que le dejaron sola al Perú en la guerra, que se escaparon los bolivianos. Hoy los bolivianos somos execrados ciertamente en el Perú. Y en la historia del Perú ha quedado así, como cobardes, maricones y traidores los bolivianos, que los hemos metido a la guerra y los hemos dejado solos. Lo cual vamos a pasar a desbaratar completamente. En primer término, Bolivia no llevó a la guerra al Perú. Chile le declaró la guerra al Perú, aparte. No por la invasión al litoral boliviano, sino que era un plan y un proyecto elaborado ya desde bastantes años atrás por parte de la República de Chile, por la rivalidad que existía entre los puertos de Valparaíso en Chile y de El Callao en Lima en el Perú. Entonces, la República de Chile aspiraba a tener una hegemonía en el Pacífico, una superioridad. De eso viene desde sus hombres de Estado como Diego Portales, el creador de la política internacional de Chile, que había declarado y decretado que Chile iba a ser grande en la medida en que domina el Pacífico. Al ser un país angosto de este a oeste, su único futuro estaba en el mar, decía Portales. Y Chile debe dominar el mar y el océano Pacífico, indiscutiblemente. De lo contrario, su destino como nación es incierto, decía Portales. Y a ese propósito volcó toda su diplomacia, su política internacional y también su política militar. Es por ello que le hizo la guerra al Perú. Es por ello que primero le hizo la guerra a la Confederación Perú-Boliviana en 1837 y en 1839 en Yungay, en el Perú, y luego al Perú propiamente dicho. Y es por ello que conquistó la provincia Tarapacá del Perú, donde está Iquique, por ejemplo. O sea que Bolivia no llevó a la guerra al Perú. Era un propósito ya de muchos años atrás. Eso es demostrable. Pero yendo a lo que nos ocupa el día de hoy, sobre lo que Bolivia habría abandonado al Perú por cobarde, por traidor, etc., y que por eso se lo tendría merecido Bolivia el encierro que hoy tiene
el enclaustramiento que hoy tiene, porque así se piensa en el Perú. Hemos hablado con varios peruanos y así se piensa en el Perú, ¿no es cierto? Y si pueden comentar el video, que lo hagan si nos ven en el Perú. También va a estar en YouTube, como todos nuestros programas de los lunes. Lo cierto es que Bolivia y los bolivianos defendieron territorio peruano y murieron defendiendo territorio peruano, como en Pisagua, batalla de Pisagua, en territorio peruano, San Francisco en territorio peruano, en el Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880, territorio peruano en Tacna, ¿no es cierto? La batalla de Dolores en territorio peruano. Por lo menos 4 grandes hechos de armas en los cuales bolivianos, abandonando, y eso es muy criticable, y de eso vamos a hablar sobre Daza, qué hizo Daza y por qué fue lo de Camarones, ¿no es cierto? Abandonando territorio boliviano, Calama, Antofagasta, Mejillones, Cobija, Bolivia se fue a defender territorio peruano y murieron muchos, cientos y miles de bolivianos defendiendo suelo peruano, cosa que nunca hizo el Perú. El Perú, el ejército peruano y el Perú no defendió en una sola batalla territorio boliviano en tierra. En Calama eran puro bolivianos, no había un solo peruano. En la defensa heroica de Calama del 23 de marzo del 79, en la batalla de Tambillos en territorio del litoral boliviano en diciembre del 79, tampoco había un solo peruano. En la batalla de Canchas Blancas, en territorio boliviano, no había un peruano. En el tiroteo de Atacama en septiembre del 79 tampoco habían. Bolivia defendió sola su territorio, pero fue muy generosa y fue a defender territorio peruano. O sea que eso de que a Bolivia se le dejó sola al Perú no viene al caso. Y este hecho transversal de la famosa retirada de Camarones, por lo cual es una cuestión trágica para Bolivia, no la retirada de Camarones, que estaba muy bien, sino el que con ese pretexto se lo derrocó al general Hilarión Daza. En plena guerra se cometió un crimen al derrocar al presidente constitucional de la República y capitán general de su ejército, al hacer una revolución en plena guerra internacional, ¿no es cierto?, encabezada por el coronel Eliodoro Camacho y por otros, cuyos nombres están acá, ¿no es cierto?, y se le restó tropas para rodear a Daza y tomarlo preso, etc. Algo muy similar a lo que se hizo en el Corralito de Villamontes en noviembre de 1934 en la Guerra del Chaco. Un crimen trágico por parte de los militares, de no todos, de una parte, porque en el Chaco, por ejemplo, hubo militares de honor como Gualberto Villarroel, que se opuso a eso y que luego fue presidente de la República, y como muchos otros. Y en la retirada de Camarones, en Camarones también hubo muchos bolivianos, empezando de Daza. Todo su batallón, los Colorados de Bolivia, estaba en contra del derrocamiento de Daza y lloraban de impotencia porque a traición se los había desarmado a los Colorados mientras se estaban bañando en su bivac que habían armado acampando. Los partidarios de la conspiración contra Daza fueron al lugar donde tenían todo su armamento, sus fusiles, sus rifles, y se los llevaron, los dejaron desarmados. Y cuando se enteran los Colorados de que a Daza a su líder, porque era como su padre Daza era como padre de los Colorados, lo respetaban, lo idolatraban. Y cuando se enteran que lo estaban tomando preso y que lo estaban derrocando, vuelan para impedir aquello, pero se encuentran con que no tenían un rifle. Mientras se estaban bañando en su día de aseo, habían los conspiradores llevándose todo su armamento, como está acá testimoniado en el libro del presidente Daza del general Enrique Vidaurre Retamoso. O sea que no fueron todos, y fue una situación lamentable. Pero ¿qué quiso hacer Daza según sus propias palabras en su manifiesto publicado en París, donde huyó al ser tomado preso y derrocado? Y Daza tuvo una actitud muy hidalga y muy digna. Él dijo: antes de iniciar una guerra civil para recuperar el poder legal que me había conferido una asamblea nacional y todo aquello,
prefería ausentarme de la patria, dice Hilarión Daza, y que Bolivia continúe ocupándose de lo principal, que era la guerra. Y en su manifiesto publicado en París, en el exilio ya, sobre la retirada de Camarones, dice esto Hilarión Daza. Damos lectura. Página 257 del presidente Daza, del general Enrique Virauro Retamoso, en la edición de la Biblioteca del Sesquicentenario de la República. Dice Daza: 3.000 hombres formaban los 10 cuerpos residentes en Tacna. Bien pues, el ejército anhelaba abrir una campaña cualquiera, porque su permanencia indefinida en Tacna agotaba sus fuerzas, su energía y su patriotismo. Además, ya comenzaban a escasear los recursos de Bolivia, pues que el gobierno, careciendo de prestigio y respeto, aún las contribuciones ordinarias no podían recaudar. ¿Qué hacer en tan difícil situación? La conciencia me señalaba el camino que debía tomar: unirme a la 5ª división del general Campero, juntos marchar a reconquistar nuestro litoral, resguardado con pocas fuerzas enemigas, y fortificarnos convenientemente en Caracoles, para privar al invasor de los recursos de esos grandes minerales, envidia de los chilenos y causa de la guerra. Y, si el enemigo movía sus fuerzas sobre nosotros, tendría que hacerlo en número respetable, y entonces el ejército aliado quedara entre Pisagua y Quique. Dividida así la atención del enemigo, éste hubiera tenido que reconcentrarse en un solo punto, y un retroceso en sus operaciones hubiera sido una victoria positiva para nosotros. Tal era el plan de campaña que me proponía realizar, y que bajo mis inmediatas órdenes me hubiera llevado a efecto en la situación en que se hallaba el ejército. Tenía también la ventaja de contener los desórdenes de los revoltosos de La Paz, pues bastaba que me aproximase un poco para que el respeto al ejército infundiese temor a los conspiradores. Si he revelado el plan de campaña es porque quiero poner en relieve mis intenciones patrióticas, que fueron mal entendidas y artificiosamente tergiversadas. Habiéndome participado el señor general Montero, peruano, de que el ejército de su mando había reconocido al nuevo jefe del Estado proclamado en Lima, creí llegado el momento de comenzar la campaña bajo el plan que he indicado, o sea, hacia el litoral boliviano, hacia Calama, hacia Mejillones, Antofagasta. Supuesto que el orden público interior de la República Aliada estaba ya completamente asegurado. En efecto, desde el día anterior, 26 de diciembre, cité al señor doctor Carlos Zapata, prefecto del departamento de Tacna, para que al siguiente me acompañase a Arica, a convenir y arreglar en definitiva, con el señor general Montero, las fechas precisas del plan de campaña expuesto. El 27, al tomar el tren para Arica, el señor doctor José Rosendo Gutiérrez, mi secretario general entonces, y que debía acompañarme a la conferencia dicha, se excusó de hacerlo, pretextando arreglos importantes en su despacho. En Arica, reunidos con el general Montero, acordamos llevar a efecto el plan indicado, debiendo él solicitar inmediatamente la aprobación del gobierno por la parte que él le correspondía ejercitar. A las 3 p.m. del mismo día tomaba el tren en Arica para regresar a Tacna, y ya partía cuando fui alcanzado por un jefe, con un parte telegráfico dirigido de Tacna por el señor prefecto al señor general Montero, en el que le daba cuenta que el ejército todo desconocía mi autoridad, lo mismo que un recado verbal de dicho general para que suspendiera mi marcha, pues temía que los amotinados, para consumar su crimen y no volver sobre sus pasos, pudiese a mi entrada a Tacna cometer algún nuevo crimen. Juzgué oportuno acceder a la insinuación del general Montero y dejé de regresar a Tacna. Muchos jefes enemigos políticos míos, y que no ocultaban su intransigencia a pesar de las distinciones que les prodigaba, todos se aunaron y, fomentando habladurías vulgares, creyendo cada uno de ellos que, eliminando mi persona, podría llegar a ser una figura política en el laberinto que se creaban, apoyaron el motín con los respectivos cuerpos que mandaban. El Parque Nacional lo había depositado yo en la casa del cónsul boliviano, y no sabía que ese mismo parque servía de asiento a los conspiradores, pues que entre ellos el cónsul era uno de los descontentos contra mí, porque el gobierno de La Paz, sin yo ingerirme en ello, en sus economías había suprimido el sueldo de ese consulado, que en realidad era innecesario, supuesto que allí estaba el capitán general, primer representante de la nación. El 27 los conspiradores, aprovechando de mi ausencia y que el ejército como de costumbre se hallaba desmunicionado y había salido fuera de la población a su aseo y limpieza, se apoderaron del parque, que no tenía guardia alguna, y todos los cuerpos que regresaban a la población fueron engañados con la siguiente mentira: el general Daza ha sido preso por el general Montero, el cual ha mandado asegurarlo en el Manco Cápac. Todo el ejército ha entrado en la revolución porque solo así se puede continuar la alianza.
Con mentiras de este género, el soldado que ama la lealtad por instinto, a pesar de su afecto por su jefe, invocaba primero a la patria y se admiraba y no podía darse cuenta de cómo era yo, siendo el reflejo de él y habiendo dado tantas pruebas de esa lealtad que se ponía en duda, de un momento a otro lo desmintiese. Cuando comprendió el ejército el engaño de que había sido víctima, quiso hacer una reacción, pero mi resolución era irrevocable de no servir de bandera y motivo de que se derramase una gota de sangre. Así fue que rehusé aún la visita de todos los amigos leales que me quedaron y a los pocos que vi aconsejó continuasen prestando sus servicios al país. Eso dice el general Hilarión Daza en una parte de su manifiesto publicado en París acerca de la retirada de Camarones. Él tenía el propósito, porque era presa de hondas reflexiones y una tortura en su espíritu. Cada día decía, ¿qué estamos haciendo aquí en Tacna? No entramos en batalla, en Arica, etc. Pasaban los días, las semanas y los meses, y él decía, debemos marchar al litoral. Cierto que había un desierto como este, que es el desierto de Atacama, en su extensión a los contrafuertes andinos. Esta foto que tomé el año 2017, que está en la portada de la tercera edición ampliada de mi libro Del Loa al Paposo, Nuestra Cuestión con Chile, que es una historia nueva de la Guerra del Pacífico, cuya tercera edición está disponible. Este desierto, esto es actualmente en la frontera con Bolivia, en el sector de la provincia Baroa, del departamento de Potosí, más allá ya está Uyuni, pero esto debía atravesar las tropas bolivianas. Y luego el otro desierto, ya en terrenos más bajos, era algo enorme, pero Daza resolvió hacer eso, atravesar todo el desierto, preparar todo y descolgarse por ahí, justo por acá, a Calama primero, y de ahí a Mejillones y Antofagasta, que es el camino que se hace. Y bueno, en eso lo sorprende, lo toman preso, lo derrocan y bueno, se salva de ser muerto y tiene que marchar al exilio a Europa, concretamente a París. Ese fue el origen de la denominada retirada de Camarones, que también se ha acusado de haber estado Daza en connivencia con el gobierno chileno. Y sobre esto dice un historiador, hay un testimonio acá, en la historia militar de la Guerra del Pacífico, de fuente chilena, de Wilhelm Ekdal, en su página 37 dice lo siguiente. Según una de esas versiones sobre la retirada de Camarones, el coronel Camacho, comandante de la Legión Boliviana, había manifestado al general Daza que los soldados se negaban a continuar al sur. Otra versión completamente inverosímil es que Daza obraba de acuerdo con el gobierno chileno. Esta suposición, sobre ser sobrado e infamante para un hombre por bajo que se le considere, carece absolutamente de bases, porque en esa época, después del natural fracaso de sus negociaciones para separar a Daza y su ejército de sus aliados los peruanos, dicho gobierno, el de Chile, más bien favorecía a los que iniciaban movimiento de oposición en Bolivia, cuyo objeto fuera derrocar a Daza. Bueno, un libro de fuente chilena igual desautoriza la versión de que Daza, en connivencia con los chilenos, habría traicionado a su aliado en la retirada de Camarones. Muy bien, estimados amigos y amigas, queríamos dar esas puntualizaciones y abrir un debate sobre el tema de la retirada de Camarones y sobre los testimonios que se dan en este libro, El presidente Daza, con documentos de primera mano, donde además está la muerte del presidente Daza, cómo es asesinado al retornar de Europa, de París precisamente, para dar su verdad en la Corte Suprema de Justicia, ante una convocatoria de esa Corte, ¿no es cierto? Y es asesinado al llegar en el gobierno de don Mariano Baptista Caserta. Es algo trágico y dramático en realidad, y terminamos con la lectura de este breve testimonio del intendente general del departamento de Oruro, a cuyo cargo estaba el operativo de resguardo del presidente Daza en febrero de 1894, de cómo murió y cómo asesinan al presidente Hilarión Daza. Con este breve testimonio de unos cuantos párrafos, vamos a dar por concluida este programa El pez en el agua de hoy. Muerte del general Hilarión Daza. Testimonio de el coronel Andrés Guzmán Achá, quien es intendente de la policía, intendente general del departamento de Oruro, a cuyo cargo estuvo el operativo de resguardo al presidente Hilarión Daza.
Dice, comenzamos a dar lectura. Muerte del general Hilarión Daza. Los últimos acontecimientos de Uyuni deben ser conocidos por el público, tal como han ocurrido, y por lo mismo me veo obligado a ocupar a la prensa, previa autorización del Ministerio de Guerra, para detallarlos minuciosamente, ya que la desgracia me ha hecho testigo del horrendo crimen que ha puesto fin de manera tan trágica a los días del que fue general Hilarión Daza. La justicia se halla encargada de esclarecer los hechos y patentizar la verdad, así que mi ánimo no es desvanecer versiones más o menos apasionadas e inconscientes y que desde luego no forman la opinión pública. Con fecha 26 de febrero de 1894, se expidió por la Prefectura y Comandancia General de este departamento, de Oruro, el despacho que me comisionaba para que en compañía de un comisario de policía y de un oficial de la columna de esta ciudad, aprendiera en Uyuni al mencionado general Daza y lo condujera preso a la ciudad de Sucre, a donde era llamado por la excelentísima Corte Suprema, la que había expedido el respectivo mandamiento de prisión. Al día siguiente, a horas 6:45 p.m., y en compañía del comisario Zenón Encinas y el teniente segundo Manuel Balda, arribé a Uyuni, llegando momentos después el convoy de Antofagasta que conducía el general Daza en compañía del subprefecto de Norlipes, convoy que 2 kilómetros antes de Uyuni fue apedreado por un grupo del pueblo, según se me aseguró, y que en esa manifestación hostil se oyeron disparos de armas de fuego. Una vez, pues, el tren en la estación, el pueblo amotinado a gritos pedía la cabeza del general Daza y repetía: «Muera el traidor de Camarones, viva Bolivia». Algunos de los que encabezaban ese motín tumultuario penetraron a la plataforma dirigiendo apóstrofes que hacían aún más ostensible su prevención contra el desgraciado general Daza, quien ya se hallaba a mi disposición en calidad de preso. No pareciéndome prudente conducir en ese momento al general al alojamiento que la autoridad local le había preparado, lo detuvimos en la oficina del ferrocarril y a la vez viceconsulado de Chile hasta las 10:30 de la noche, hora en que se notó la más completa tranquilidad y en los amotinados. Así que, aprovechando de ella, emprendimos la marcha, llevando al centro al general Daza, el intendente de Uyuni, señor Enrique Vallivián, y yo, sin haber manifestado a éste la inconveniencia de que la fuerza, comandada por el capitán José María Mangudo, fuera en compañía nuestra. A su vez, el señor Vallivián, que disponía de dicha fuerza, me replicó que tal medida, lejos de ser inconveniente, la creía necesaria, puesto que esa fuerza debía resguardar nuestra retaguardia en caso de un ataque de los del pueblo, ataque que jamás lo temí de mi parte. Así que si la fuerza militar hubiese estado bajo mis órdenes, no habría guardado silencio ante la palabra del señor Vallivián, y el general Daza hubiera sido conducido sin novedad a su alojamiento, bajo mi exclusiva responsabilidad. En el trayecto, al pasar la puerta de la municipalidad, le brindé el brazo derecho al general, quien para asirse me entregó un pequeño necesario que se haya inventariado. Nuestra marcha sin contratiempo alguno hasta la esquina de la casa de don Eduardo Gutiérrez, alojamiento destinado para el general, doblando la esquina, faltando 2 o 3 metros a la puerta principal, y en momentos en que el señor Vallivián entregaba la llave al teniente Zamorano para que pusiera luz en la habitación, se oyó el traquido de varios tiros, e instantáneamente se deshizo de mi brazo el general Daza y partió a correr, pero de poca distancia regresó hacia mí. Entonces lo tomé de los brazos y al interrogarle «¿Qué hay? ¿Qué sucede, general?», me respondió «¡Ay, me matan! ¡Me asesinan!». Con estas palabras y dando 2 o 3 vueltas, cayó en tierra. A la luz del fósforo que encendí, le noté el cuello ensangrentado, por lo que supuse que tenía herida a la cabeza. Pocos momentos le quedaron de vida, expirando en el alojamiento a donde lo introdujimos, habiéndose descubierto después que las heridas fueron 2, perpetradas por proyectiles de rifles descargados por detrás, uno que atravesándole el hígado le llevó parte de la cartera y el otro que atravesándole el pulmón izquierdo le salió por el cuello. Al terminar este relato, que es la expresión de la verdad, creo de mi deber consignar también los documentos auténticos que le son relativos. Oruro, marzo 15 de 1894. Andrés Guzmán Achá. Así moría el general don Hilarión Daza, quien fuera presidente de la República, en momentos en que retornaba a la patria a dar su verdad ante la Corte Suprema de Justicia, y moría en inmediaciones de este desierto, ya cerca a la patria, en Uyuni, territorio el cual se había propuesto él atravesar
para volver y descolgarse al litoral y abrir ahí campaña. Sin embargo, esa valerosa defensa que él organizó y la posterior también culminaron esta guerra con una condición que era la de conservar Bolivia un acceso soberano al Pacífico. Según está en tratados hoy vigentes, que nuestro libro, que aprovechamos para decir está disponible, publicamos en original y en fotografía. Es el esfuerzo heroico de los bolivianos de entonces y que lo pueden pedir al WhatsApp 628 41068. Repetimos, 628 41068. Hacemos envíos a toda Bolivia. Amigos, por nada más que 10 bolivianos cuesta el envío a cualquier ciudad del país. Así es que un saludo cordial y hasta el próximo El Pez en el Agua. Llegamos a ustedes con auspicio de Nación Librería Editorial. Estamos ubicados en Oruro, en la avenida Villarruel, entre Potosí y Pagador. Ahí está Nación Librería Editorial. La tenemos de lunes a sábado. Un saludo cordial y hasta la próxima.